ver Superman con cero expectativas y salí con ganas de saber todo sobre el nuevo universo de DC. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Ok amigos, ya vi la nueva película de Superman y como pueden ver estoy vestida del icónico azul del superhéroe y también tengo un guiño a una de los personajes que sale allí, quien es la ingeniera y de quien vamos a hablar un poquito más adelante en este video. Para comenzar, les quiero contar que yo fui a ver esta película con las expectativas súper bajitas, pero la verdad es que salí bastante sorprendida. A pesar de que esta película tenía muchísimo hype, le hicieron muy buen marketing, también en las redes sociales aparecían videos de los actores interactuando entre sí. También, por supuesto, el saber que James Gunn dirigía la película y muchísimas otras cosas más que incitaban al público a ir a ver la película. Y la verdad es que yo no esperaba que me iba a gustar tanto. De hecho, les confieso, yo no soy la más fan de los cómics ni de Superman como tal. No sé, siento que nunca he conectado muy bien con este personaje. Por ende, nunca me ha llamado la atención tanto ir a ver las películas de DC. Pero con esta película algo me decía, anda a verla, y la verdad es que decidí darle una oportunidad y salí súper feliz, me encantó, me entretuvo, es súper divertida la película y salí queriendo aprender todo sobre el nuevo universo de DC y de los personajes que vimos allí, y creo que con eso ya les digo todo. Así que te voy a contar por qué esta película me gustó desde el punto de vista de alguien que no es fan a todo dar y cómo me hizo conectar y hasta emocionarme en algunas partes. Empecemos de una vez y por supuesto que advierto que este video viene con spoilers y si hay algún fan de corazón aquí viendo este video, me disculpo de antemano si hay algún dato que comento que no sea 100% exacto. Esto simplemente es mi opinión y la estoy dando desde el punto de vista de alguien que quiso ir a disfrutar de la peli y a pasarla bien. Pero bueno, hablemos un poquito de qué va la historia. En esta película vemos a un Superman que ya lleva 3 años protegiendo al mundo, hasta que enfrenta por primera vez un momento de verdadera debilidad, donde es derrotado por el martillo de Boravia. Luego, Lex Luthor lanza una campaña para destruir su reputación y logra encerrarlo en una dimensión paralela, donde con la ayuda de Krypto, Lois Lane y la Justice Can, Superman escapa y se termina enfrentando a los villanos creados por Luthor y por supuesto a él. Sinceramente la película tiene buen ritmo, nunca aburre porque siempre están pasando cosas, hay distintas tramas y me imagino que esto es para introducir todo lo nuevo que nos van a mostrar en este nuevo universo de DC, aunque no lo voy a negar, en algunos momentos me confundía o me perdía de tantas cosas que estaban pasando al mismo tiempo y dentro del rango de las 2 horas que duró la película. Y a diferencia de lo que muchas personas están diciendo de que no les gustó ese toque que James Gunn le dio a la película gracioso, por así decirlo, a mí personalmente sí me encantó y siento que hizo la película un poco más jocosa, más entretenida y como más fresca para ver. Entiendo totalmente que hay escenas que tal vez ameriten un poco más de seriedad, pero honestamente eso no me perturbó a mí para nada y los chistes nunca me sacaron de la historia como tal. Además, referente a esto, también me gustó que le dieron ese toque como jocoso, ya que se diferencia un montón de las películas que vimos antes de DC, que eran un poco más oscuras visualmente. Pero bueno, comencemos a hablar de Superman, y es que de verdad David Corenswet fue el casting perfecto para este personaje. Es tal cual como uno se imagina a Superman, quien es alto, ojos azules, musculoso y también lleva los colores vibrantes que lo identifican en los cómics. Es bellísimo. Pero no solamente esto fue lo que me gustó de él, sino que este Superman se sentía humano. Es como si de verdad ese superhéroe existiese en nuestro mundo. Normalmente venimos identificando a este Superman como un héroe super divino, un dios, alguien inquebrantable, pero a cambio en este Superman de James Gunn lo vimos equivocarse e inclusive perder contra algunos contrincantes. De hecho, lo vemos cometer errores y ser derrocado bastantes veces. Sin embargo, eso no le quitaba que él siempre buscaba la forma de levantarse y dar lo mejor de sí, ya que su propósito personal era proteger a la humanidad. Además, me pareció súper lindo que siempre estaba pendiente de salvar a los animalitos, a los bebés, a los niños e inclusive hacer entrar en razón a los villanos con los que se estaban enfrentando. Y tengo entendido que a Superman no le gusta matar a sus enemigos y aquí en esta película se refleja eso, ya que él quiere ganar, sí, pero no los quiere destruir. Pero claramente una de mis escenas favoritas de Superman fue al final de la película, cuando los robots le ponen todas las escenas de cosas que ha vivido en la Tierra junto a sus padres que lo adoptaron aquí. Recordemos que al principio de la película los robots le ponían a Superman un holograma o un audio de sus padres biológicos, pero una vez que él se entera de las verdaderas intenciones de sus papás, decide cambiar su forma de ser o mantenerla en este caso para seguir ayudando a la humanidad, como dándonos a entender que
se aferra más a lo que ha vivido aquí en la Tierra y que de cierta forma él se siente más humano. Y yo sé que es un poco controversial ahorita, pero déjame en los comentarios si a ti también te gustó esta nueva versión de Superman o prefieres la anterior. Pero con respecto a Lois Lane, me gustó también su personaje, pero lo que más me gustó es la química que tenía con Clark Kent, o en este caso Superman. Y es que, amigos, de verdad, por más buen actor que tú seas, la química en la pantalla no se niega y se ve a todo dar. Y claramente aquí podíamos ver cómo estos dos personajes, tanto dentro como fuera de cámara, se llevaban muy bien. Además que nos mostraron que son una pareja como cualquier otra, que tienen problemas, que tienen diferencias, pero que al final del día se apoyan siempre. Lo único que me pareció poco realista de este personaje es cómo aprendió tan rápido a manejar la nave de Mr. Terrific. Pero de resto, la verdad me gustó cómo pusieron el personaje, una persona valiente, inteligente y que se ve que no siempre necesita ser salvada por Superman. Ahora hablando de la Justice Gang, me encantó cómo los introdujeron sin quitarle el protagonismo a Superman. Guy Gardner es súper divertido, de verdad me sacó la sonrisa bastantes veces y su ego es lo mejor, ya que él era así siempre como que yo soy el mejor superhéroe de todos y listo, nadie más manda aquí. Y hablando de Hawkgirl, me gustó cómo Isabella Merced interpretó a este personaje y se ve que es todo lo contrario a Superman y que ella es como más agresiva y que no le importa nada. Aunque sí debo admitir que hubo algunas escenas donde ella salía que en verdad sí me dieron un poquito de cringe, específicamente la que ella sale con el presidente. Y ahora hablando del mejor de todos, por supuesto, Mr. Terrific, el cerebrito del grupo, y es que de verdad la escena de pelea que se lanzó fue magnífica. Las escenas de pelea de James Gunn nunca decepcionan. Es que de verdad cuando lo pusieron era como si de verdad estábamos viendo los Guardianes de la Galaxia. Y en este grupo también vamos a meter a Metamorfo, que honestamente me pareció muy cuchi. O sea, sinceramente se veía que él no era un villano, que no le quería hacer daño a Superman porque él lo quería. Claramente era por el bebé, que también el CGI un poco extraño, pero la verdad es que también se veía tierno. Me encantaron los poderes que tenía, no sabía que hacía todas estas cosas, así que me gustaría bastante ver un poco más sobre este personaje en otras películas. Ok, y hablemos de Millie como Supergirl. O sea, me encantó la personalidad divertidísima que le pusieron. Se ve que es súper desastrosa y que es todo lo contrario a Superman. Y después de verla tiene todo el sentido que Krypto sea el perrito de ella y no de Superman, porque la verdad es que los dos son idénticos. Después de verla en ese final, ya quiero que salga la película el año que viene. Seguro va a estar increíble. Y hablando de Krypto, lo amo, no tengo nada malo que decir, fue mi personaje favorito, una belleza de perrito. Y por cierto, como dato curioso, y si no sabías, el CGI de Krypto fue inspirado y basado en el perrito real de James Gunn, Ozu. James Gunn nos cuenta que este era un perrito que vivía en malas condiciones, era agresivo, destrozaba todo, no se llevaba bien con los humanos, pero luego de adoptarlo, ahora es claramente el bebé de la casa. Ok, y ahora pasemos a los villanos, y por supuesto que tenemos que empezar con nada más y nada menos que Lex Luthor. De verdad que la actuación de Nicholas Hoult aquí fue increíble, magnífica, o sea, nos dio gestos, nos dio odio, nos dio mirada, nos dio personaje, nos dio todo. Como les comenté anteriormente, yo no leí los cómics, así que me sorprendió bastante saber lo obsesionado que está este hombre con Superman. Tanto así que al nivel que le secuestraste el perrito. ¿Quién hace eso? Eso es una persona malvada realmente. ¡Eres un monstruo! Y no solamente eso, porque también creó un clon de él. O sea, dedicó años de su vida a estudiar cada movimiento meticulosamente de Superman para crear el clon y saberse y memorizarse todos los comandos que necesitaba decir en voz alta para que sus secuaces y las personas que trabajaban para él pelearan contra Superman a través o por medio del clon, que en este caso era Ultraman. O sea, ¿qué nivel de loco tienes que ser, amigo? Todo bien en casa. Pero claramente lo más gracioso y lo más random de este personaje fue que contrató a un montón de monos para difamar la imagen de Superman en internet. Honestamente yo creo que James Gunn, ese era como un mensaje subliminal que metió ahí en la película. Pero hablando un poquito más de curiosidades, aquí te cuento que Nicholas Hoult, por si no lo sabías, fue el actor mejor pagado de esta película con $2 millones. Y es que claramente es un personaje que ha recorrido bastante en el mundo de la actuación y honestamente creo que se merece y fue muy bien ganado todo ese dinero por ese papel, ya que lo hizo fantástico. Pero ahora pasando a Eve, la novia de Lex, la actriz o la modelo que lo hace me parece increíble, pero honestamente no me gustó como aquí la pusieron
super cabeza hueca. Aunque admito que al final me sorprendió porque no sé si fue sin querer o queriendo, tenía en las fotos, en sus selfies, todo el plan malvado del ex. De verdad, no sé si fue pura suerte o si en verdad era una mente brillante y solamente se hacía pasar por cabeza hueca o qué. Aquí lo importante es que su plan funcionó. Y ahora llegamos a uno de mis personajes favoritos y una de las razones por las que fui a ver la película, y era para ver a María Gabriela de Faría actuar como la ingeniera. Amigos, yo crecí viendo Isa TKM, donde ella era la protagonista, y honestamente ver cómo ha pasado de telenovelas juveniles a una película de superhéroes, o mejor dicho, a una película de Superman, aló, que alguien me pellizque, porque qué nivel de orgullo siento al ser de la misma nacionalidad que ella, y saber que por supuesto ha llegado a algo tan grande como lo es esto. Aplausos de pie de verdad para ella. Pero hablando un poquito más del personaje como tal en la película, creo que me hubiese gustado un poco más saber su origen o ver el detrás de este personaje, de la ingeniera, porque sí nos dicen cómo se creó, pero lo que no sabemos son sus motivaciones reales, o sea, por qué apoya al ex, por qué odia o por qué quiere enfrentar tanto a Superman. No sé, ojalá sigan extendiendo la historia de Angela Spica o de la ingeniera en otras películas de DC, ya que me quedaron ganas de saber más sobre este personaje. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Sinceramente es una película que disfruté muchísimo ver. Ahora me encanta y quiero saber muchísimo más del mundo de DC, pero también quiero saber tu opinión, así que déjame en los comentarios qué tal te pareció esta película, si te gustó o no tanto. Pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado viendo mis videos y apoyándome. Y no solamente estos videos largos, sino también los shorts o los videos cortos que he estado montando. De verdad que he disfrutado un montón haciendo este contenido para ustedes, y el saber que a ustedes también les gusta verlo, eso me llena de muchísima alegría. Así que gracias. Por supuesto que ya sabes que si te gustó el video, no olvides darme un like, compartirlo con las personas que más quieres, suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en un próximo video. Bye.